Muy bien, amados hermanos y amigos, seguimos aquí una vez más en nuestro programa Apología en Defensa de la Fe, su pastor y amigo Daniel Betanzos Fuentes. Visite nuestro canal de YouTube, a Pastor Daniel Betanzos, y creo que pueda ser de grande bendición para la vida de ustedes. Estamos hablando sobre el tema el catolicismo romano, con todo respeto para aquella que profesan esta idea de religión. Hemos estado hablando de eso. Ahora vamos a hablar de un poco acerca del purgatorio. Es un tema también un poco controversial, pero lo tenemos que decir. El purgatorio. En 1 de Juan capítulo 1:7 dice la Biblia: mas si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Los primeros cristianos del Nuevo Testamento nunca profesaron creer en un sitio como el purgatorio. La palabra no aparece en ninguna parte de la Biblia. La idea del purgatorio y oraciones por almas para que salgan de él no era conocido en la iglesia de ninguna forma hasta en el año 600 después de Cristo, cuando el Papa Gregorio el Grande hizo declaraciones de un tercer estado, un lugar para la purificación de las almas antes de la entrada al cielo. Esto no fue aceptado como dogma católico sino hasta el año 1459 después de Cristo, en el Concilio de Florencia. 90 años más tarde, el Concilio de Trento confirmó este dogma, maldiciendo a aquellos que no aceptaran tal doctrina. La doctrina del purgatorio viene de una falta de entender la salvación bíblica, del hecho de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esta doctrina falsa trae mucho dinero a la iglesia. Se hacen pagos para que un sacerdote ore por un ser amado para sacarlo del purgatorio. La idea de que podamos asegurar la salvación de uno de nuestros seres queridos por medio del pago de dinero es totalmente de origen pagano y es un buen negocio. Los sacerdotes deben admitir que no hay forma de saber cuándo una persona finalmente pasa del purgatorio al cielo. Entonces, ¿cuántas misas hay que pagar? Una misa mayor en algunos lugares, si hablamos de dólares, de pesos, algunos cobran 10,000 pesos por una misa para interceder por alguien. En los Estados Unidos hasta $1,000, más o menos, dependiendo, y depende de las flores y candelabros y del número de sacerdotes que tomen parte de ella. Esa es cantada en voz alta. La misa menor es menos costosa y se usan solo 6 velas, diciéndose en voz baja. Los irlandeses tienen un dicho que dice: dinero mayor, misa mayor; dinero menor, misa menor; no dinero, no misa. No existe en la Biblia la palabra purgatorio, mucho menos una doctrina al respecto. La idea de la existencia del purgatorio es completamente contraria a la doctrina bíblica de la salvación de la gracia. Entendemos que el sacrificio de Jesús es suficiente salvar, no es necesariamente otro sufrimiento pago, es suficiente el sacrificio de Jesús. Juan 19:30 dice: cuando Jesús tomó el vinagre dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. La doctrina del purgatorio niega la eficacia de la obra expiatoria de Cristo, quien dijo: consumado es, al morir en sacrificio por nuestros pecados. 1 de Juan 1:7 la Biblia nos dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es el único que nos limpia de toda maldad. No hay necesidad de ir a otro lugar después de la muerte para purgar los pecados o completar la obra redentora de Cristo. Segundo lugar, no hay un cambio en estado después de la muerte. Apocalipsis 22:11 declara: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. No puede pagar por los pecados de otros. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Salmos 49:7.
El creyente va inmediatamente al cielo cuando muere. Estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Segunda de Corintios 5:8. La Biblia, querido amigo, católico y el que sea, que me esté escuchando, la Biblia no enseña el purgatorio. No hay ni un solo versículo que hable del purgatorio. Los católicos a veces muestran versículos como Primera de Corintios 3, 11, 25, 15, Mateo 5, 26 o Salmo 66, 12. Estos versículos no hablan nada del purgatorio. Son tomados fuera del contexto y la doctrina del purgatorio es insertado en estos versículos. Nadie pensaría que enseñan el purgatorio por solo leerlas sin la Iglesia católica mal interpretadas. Entonces, cuando hablamos de este tema del purgatorio, el purgatorio no es bíblico y no existe. Ahora, hablando de la confesión auricular, es otra doctrina que ellos hablan sobre este tema. En la Iglesia católica, para recibir el perdón de los pecados, se debe confesar todos los pecados de acción, palabra o pensamiento de que se tenga memoria. Si la persona oculta parte de ellos, la absolución que le da el confesor será invalidada. Ahora, para ayudar al penitente a vencer cualquier timidez y hacer una confesión completa, el confesor suele preguntarle si ha hecho, dicho o pensado tal o cual cosa. Lejos de limpiar la conciencia, estas preguntas sirven muchas veces para despertar la curiosidad de los inocentes y encaminarlos hacia la perdición. Sus efectos en el mismo confesor son lamentables. Por su propio testimonio se sabe que muchos sacerdotes han terminado por horrorizarse y desilusionarse al comprender su responsabilidad en la confesión auricular. De la confesión pueden derivarse consecuencias muy serias. Y por eso se escuchan a muchos hombres decir algo como esto: yo soy católico, apostólico y romano, pero jamás voy a permitir que mi esposa y mis hijos vayan a confesarse. Por esto y otros frutos negativos podemos saber que este sistema no ha sido dispuesto por Dios, así como lo declara Mateo capítulo 7, verso 20. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la confesión? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? El pecado hacia otro solo debe ser confesado solo a la persona ofendida. Mateo 5, 23, 24 dice la palabra de Dios: por tanto, si trajeras tu ofrenda al altar y ahí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Proverbio 25, 9 dice: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Queridos amigos, llevándoles a una reflexión, solo Cristo puede perdonar pecados. Ningún hombre puede hacerlo. Continuamos en la próxima semana. Escúchenos, visite nuestro canal de YouTube a nombre del pastor Daniel Betanzos Fuente. Fue un placer, sigamos adelante.